Bueno, pues mirad, nos vamos a ir al campus y tenéis aquí ejercicios. He puesto unos cuantos. Hemos grabado la primera clase, todavía no he subido nada, ya os iré subiendo. Y vamos a hacer este primero, el de los armarios. Armares. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que os dije, que consistía la contabilidad de coste. ¿Me has pasado la ficha, Ramón? ¿Eh? Sí. No sé por qué no me puedo conectar. ¿Qué motivo? No estoy viendo. Bueno, no sé si se conecta cuando le da la... Vamos a empezar el ejercicio, porque no me conecto. Entonces, os recuerdo yo, si la pizarra del otro día, que lo tenéis vosotros ahí los apuntes, que lo que tenemos que hacer es, se supone que nos va a pedir calcular el coste de dos tipos de armarios que tenemos, ¿vale? Entonces, para calcular el coste, tenemos que, como coste es valoración de los recursos necesarios, valorar los recursos que se necesitan para eso. Y dijimos que normalmente lo que se necesita pues suele ser pues materia prima, mano de obra, inmovilizado, financiación y otras cosas de las que pagamos ahí, nos pasan las facturas, ¿vale? Hicimos un ejemplo de, por ejemplo, que se necesitaba para hacer zapatos y dijisteis, se necesita materia prima, tela, piel, cuero, los cordones, plástico, pegamento. ¿Qué se necesita? La mano de obra, el personal. Inmovilizado y me dijisteis maquinaria, construcción, ordenadores, mobiliario, dinero,
financiación propia y ajena, y de varios me dijisteis la luz, el teléfono, la limpieza, los tributos, el internet, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer, creo que ya se ha conectado, es precisamente exacto. Leer nuestro ejercicio e identificar qué es lo que se produce, para qué periodo tenemos que hacer la valoración, identificar qué materias primas nos hacen falta, la mano de obra, el inmovilizado, la financiación y los varios. Una vez que identifiquemos qué se necesita, luego haremos la valoración. Os dije que la agrupábamos así porque cada cosa que os he puesto en unos montoncitos es una forma de valorar. Entonces hay 5 grupitos o 5 cosas que os tengo que enseñar cómo se valora. Una vez que ya tengamos esa valoración, ya veréis que nos van a pedir requisitos, que sigamos unos pasos. Cogeremos los costes por naturaleza, separamos directo de indirecto y son los indirectos los que se reparten entre los centros principales, que son los que compran, producen y venden, y los auxiliares complementarios que ayudan a los demás. Este primer paso se llamaba reparto primario, este reparto secundario, y ahora ya comprar, producir, vender. De hecho, hicimos aquí unos pasos a seguir. Leemos el enunciado, después viene el cuadro de clasificación en el que separo lo directo de lo indirecto, después viene el cuadro de reparto y os dije que aquí se terminaba el papeleo. Empezamos a hacer los armarios. ¿Qué habrá que hacer primero? Comprar, para producir, para vender y para ganar dinero. ¿Vale? Entonces eso es lo general que tenemos que hacer. Siguiendo este método de costes completos, aunque hay más, es el que vamos a utilizar en primer lugar. El método de costes completos. ¿Vale? Por lo cual, tenemos que hacer una lectura y como es el primero que hacemos, pues detenidamente, para poder identificar en primer lugar qué se produce, cuál es el periodo de estudio y cuáles son los recursos necesarios. ¿Vale? Pues venga. Leemos el ejercicio. Dice, la empresa que nos ocupa tiene por objeto la fabricación y venta de 2 tipos de armarios. Armarios lacados y armarios normales. El proceso de producción se inicia con el tratamiento de la madera en la sección de aglomerado, que tiene 25 trabajadores, dando lugar a la madera aglomerada, que sirve de base para la fabricación de los armarios. Y dicha madera aglomerada pasa inmediatamente a otra sección, la sección de laminado y cortado, que tiene 30 trabajadores, donde se obtienen los tablones de madera aglomerada de un mismo grosor, y se conoce que cada tablón se obtiene a partir de 7 kilos de madera. En una segunda fase, los tablones pasan por el taller de fabricación y montaje, que tiene 55 trabajadores, donde se elaboran los 2 tipos de armarios. Y mientras que los armarios normales se venden tal como salen de este centro, los armarios de tipo lacado se tratan en la sección de lacado, que tiene 15 trabajadores, y los tratamos antes de ser vendidos, le ponemos. Bueno, pues mirad, aquí nos cuenta el proceso productivo. Esto es lo que más os suele costar en los ejercicios, porque luego soléis tender a mecanizar. Pero claro, el proceso productivo es diferente porque no es lo mismo producir armarios que zapatos, que coches, que natillas. Entonces, eso lo tenemos que entender un poquito. O en este caso, que se coge, ya habéis visto ahí, cogemos madera y hacemos un tablón, ¿no? Y luego con los tablones hacemos los armarios. Y hay 2 tipos de armarios, los normales y los lacados. Y los lacados son como los normales, pero que se le añade ¿qué? Laca, ¿vale? Pues este es el proceso productivo, que nos lo han puesto ahí muy sencillito en este caso. Hay otros que el proceso productivo es más complicado. Entonces, quienes suelen hacer este ejercicio en primer lugar, este año no sabemos, pero en primer lugar suelen hacer este porque está como más sencillo. Vale. Nos da la información que cogemos de la contabilidad financiera. ¿Vale? Lo normal es que nos den la información de la contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque si vosotros veis lo que nosotros hemos dicho el otro día aquí, cuando he contado yo a la hora de valorar qué era lo que había que hacer, dice, si yo necesito la materia prima la compro. Y el dato de las compras no nos lo daba la financiera lo cogía de la factura. Pero ¿para qué voy a ir yo también a coger la factura y mira ahí? Pues se lo pregunta a la financiera. Las nóminas. No contabilizaba las nóminas. Entonces, gasto de personal, las amortizaciones, el alquiler. Entonces, todo eso se supone que tiene que estar en la financiera y nos suele hacer el favor de darnos. ¿Vale? Hay veces que es obligatorio que nos lo dé. Según el sistema ya veréis que se ve. Entonces, en este caso, nos dice, oye, mira, que sepas que tenemos unas existencias iniciales de madera de 151.500 kilos, valorados a 2,25 euros el kilo.
¿vale? Ya sabéis que nosotros tenemos que ver qué se necesita y hacer luego la valoración. Materiales para lacado que se necesitan, que tenemos una existencia valorada en 500 euros. En este caso no nos dicen litros, ni kilos, ni nada. Armarios lacados. Armarios lacados quiere decir que ya están terminados. Lo que pasa es que nosotros cuando compramos la materia prima, la madera, la utilizamos, la consumimos, ¿no? Y nos puede sobrar, pues al mes siguiente o al periodo siguiente son las existencias iniciales. Pues lo mismo, cuando hacemos los armarios, hacemos 1000 armarios y vendemos 600, ¿qué va a pasar con los 400 restantes si no los vendemos? Pues son las existencias iniciales del siguiente periodo. Pues entonces nos quedan armarios lacados, 5000 unidades, con un coste de 28,80 y armarios normales, 1000 unidades, con un coste de 21,85. Y además nos quedan armarios lacados en curso de fabricación, 5000 a 35,50 cada uno, que el 85% variable, que se trata de unos armarios que ya están montados y solamente le falta pasar al centro de lacado, ¿vale? O sea, los armarios lacados y normales, estos que nos dan de información, son productos que ya se han terminado. Pero también al inicio había algunos armarios pendientes simplemente de ponerle la laca para terminar. Y lo que tienen elaborado hasta el momento vale 35,50. Luego hemos comprado 600.000 kilos de madera a 2,75 el kilo. Eso no lo dice la contabilidad financiera, por lo tanto es precio en factura, y materiales para lacado valorado en 2.500, precio en factura. En cuanto a los gastos por naturaleza, ¿por qué tenemos? Personal, gasto financiero, es decir, que necesitamos personal, gastos financieros, si tenemos gastos financieros es porque hemos tenido que pedir dinero, financiación ajena, amortizaciones, pues eso será porque tenemos inmovilizado, servicios exteriores, que eso serán varios, ayudas de, a ver si nos especifican de qué es, transporte, otros gastos de gestión y unos tributos. Y en definitiva, hemos vendido 32.500 armarios lacados a un precio de 51, que eso nos ha originado unos ingresos de 1.657.500. Hemos vendido 22.000 armarios normales, que lo hemos vendido a un precio de 35 euros cada uno, que eso nos da 770.000 euros, ¿vale? Mirad, si yo el armario lo vendo a un precio, el lacado, a un precio de 51, si quiero saber si le gano o le pierdo, tendría que calcular cuánto me cuesta uno. Si uno me cuesta 60 y luego lo vendo por 50, pues ya sabe que lo vendo, que le pierdo, ¿vale? Entonces, para eso vamos a calcular el coste. Y esto es lo que tenemos, el precio. Ese precio nos hace falta solo cuando vayamos a calcular el resultado. Criterio de almacén. Para todos los almacenes se utiliza el precio medio ponderado, ¿vale? Cuando puse aquí el primer recuadrito, os dije que necesitamos valorar los almacenes. Os tendré que explicar el PMP. Vale. Ahora nos cuentan los datos adicionales internos. La contabilidad interna es la de coste, ¿vale? Esto nos lo ha dado la externa o la general, que es la contabilidad financiera. Y ahora la de coste nos da una información, para la de coste más analítica, pues más detallada, del subsistema de producción. Que dijimos que el subsistema de producción no es que la contabilidad financiera no se encargue, sino que no nos da información suficiente y por eso aparecía la contabilidad de coste. Bueno, dice, cuanto a la fabricación del periodo, durante el mes objeto de estudio se han fabricado 30.000 armarios lacados, para lo que se han consumido 60.000 tablones y 25.000 armarios normales, consumiéndose para estos 40.000 tablones. Se ha determinado además que 5.000 armarios lacados que estaban en curso de fabricación, por lo que el montante total de unidades lacadas son 35.000. Los 5.000 serán estos, ¿vale? Tenía 5.000 que también los he terminado, por lo que serán 35.000. Se sabe igualmente que al final del periodo, entre otras, nos quedaban unas existencias finales de material para el lacado de 250 euros. Ya lo iremos ahí eso pensando para qué. El gasto de personal se asigna a los centros de actividad en función del número de trabajadores de cada uno de ellos. La empresa dispone de un capital propio, financiación propia de 600.000 euros, que si tuviera invertido en el mercado de capitales le reportarían un 12% de interés anual. Las amortizaciones se determinan del siguiente modo: 0,1 euro por unidad de obra en el centro de fabricación y montaje y 0,001 euro por unidad de obra en el resto de centros de transformación. Los servicios exteriores corresponden a la factura de una empresa que ha elaborado un estudio acerca del mercado chino, en el cual la empresa tiene la intención de introducirse en el futuro. Los transportes son los correspondientes a compras y ventas, que se estima que su consumo va en función de los volúmenes de compra y venta, y para este periodo se sabe que la proporción entre ambas
funciones es de un 35% y un 65% respectivamente. Los gastos de gestión se distribuyen entre los centros complementarios compras y ventas en función del número de empleados que estos tienen y la naturaleza de estos gastos es diversa, pero en su conjunto se entiende que aumentan al hacerlo el volumen de producción. Vale. Bueno, veis todo esto que nos hablan de repartir, ¿no? Venga, no sé qué de repartir, no sé qué de repartir. A ver, os he dicho que el esquema es que cuando yo me encuentre con costes indirectos, los tengo que repartir. ¿Cómo los reparto? Tendremos que ir mirando en el enunciado cómo nos dice que los repartamos a los centros, ¿vale? Ese sería el reparto primario. Y ahora, estos centros nos tienen que decir cómo se lo reparten a estos. Y luego, cómo este reparto y cómo este reparto. De hecho, dice que el proceso de las contabilidad de costes son sucesivas fases de reparto. Y nosotros tenemos que averiguar cómo se reparte según nos dice el enunciado. ¿Vale? Por eso os dije que el primer paso era leer muy bien el enunciado. Lo que pasa es que ahora mismo, por muy bien que lo leamos, como no tenemos ni idea de para qué es cada dato, ¿vale? Ya cuando tengamos idea, pues cuando conforme lo vayamos leyendo sabemos para qué. Pero ahora mismo estamos perdidos. Los gastos de gestión se distribuyen entre los centros complementarios, compras y ventas, función, eso lo había leído, ¿no? La sección de fabricación y montaje ha producido un total de 18.500 horas máquinas, imputándose 11.000 horas máquinas a la elaboración de los armarios lacados. Imputar es lo mismo que repartir. El inventario extracontable o físico, hemos ido al almacén, dice que las existencias iniciales de madera eran 1.500 kilos menos de los que teníamos en el balance. La unidad de obra, que eso es una forma de repartir del centro de compra que tiene 18 trabajadores, es kilos de materia prima comprado, la de aglomerado, kilos de madera aglomerada fabricada, la de laminado y cortado y la de lacado toman como unidad de obra los tablones y armarios fabricados respectivamente y la de venta, que hay 10 trabajadores, las unidades vendidas. Independientemente, se conoce que existe un centro de administración que tiene 10 trabajadores que reparte por igual al resto de los centros y uno de mantenimiento que tiene 15 trabajadores cuya unidad de obra es kilos tratados en los centros de transformación, ¿vale? Y con esto vamos a hacer solamente la primera parte, que es el método con el coste completo de producción de los distintos armarios, el resultado realizando todos los comentarios que estimemos oportunos, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a abrir una F. Todo el ejercicio se hace con En principio todo se hace con F. Vale. Y esta primera hoja no la tenéis que hacer en el examen, pero como estamos aprendiendo, en lugar de que tener papel, lo vais a escribir ahí. Esto es como si lo escribiésemos nosotros en un papel en sucio, ¿vale? Entonces nosotros al principio, como estamos aprendiendo, pues leemos el ejercicio y siempre nos hacemos 3 preguntas en nuestra mente que no hace falta que las escribáis, ¿vale? Entonces, nos preguntamos, ¿qué se produce? Vale, una cosa importante es que la contabilidad financiera tiene un ejercicio económico que es el año, pero la de costes, podemos estar calculando los costes, lo que nos ha costado producir los armarios, de un mes, de un año, de un trimestre, de 3 años, etcétera. ¿Qué se produce? ¿Cuál es el periodo de estudio? Y cuál es la lista de los recursos necesarios. Porque calcular los costes, ¿qué es? Valorar los recursos necesarios. Vale, pues venga, intentar responder un momentito.
Bueno, venga, a ver, ¿qué se produce? Armario de dos tipos, ¿no? Armarios normales y armarios lacados. ¿Cuál es el periodo de estudio? ¿Qué dice el enunciado por ahí? Mirad, durante el mes objeto de estudio, ¿vale? Es muy importante identificar bien el periodo, porque imaginaros que yo tengo que valorar ahora el personal y me da la información anual y yo pongo ese dato cuando estoy calculando lo que me cuestan producir los armarios en un mes. Entonces, ¿cuál es el periodo de estudio? Un mes. Bien. Y ahora vamos con la lista de recursos necesarios. Venga, lo vamos a poner aquí primero. Hemos dicho que me busquéis materias primas, materiales. Venga. ¿Qué materiales me habéis encontrado por ahí? Buscarme por ahí los materiales. Madera. Madera. ¿Y qué más? Material lacado. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Vale. Vale. Ahora también vamos a necesitar mano de obra. Pues trabajadores en general. Ya veréis que en otro ejercicio dice, pues necesito administrativos, comerciales, operarios, técnicos. Por aquí nos ha dicho los trabajadores que hay en cada centro y fin. Inmovilizado. Vale, pues de inmovilizado, ¿qué tenemos por ahí? Y bueno, pues nos podían decir maquinaria, construcción, elementos de transporte, mobiliario. ¿Aquí qué nos cuentan? Pues nada más que nos hablan de amortizaciones, no nos especifican, a ver, gasto de personal, amortización, en función de la unidad, pues como están los centros, a lo mejor son maquinarios, pero no nos especifica nada más, pues inmovilizado y ya está. Inmovilizado material o inmaterial, quiere decir maquinaria, construcciones, los ordenadores, elementos de transporte, lo que nos quieran decir. Entonces no nos lo han desglosado. Aquí nos lo han puesto ahí todos juntos. ¿Vale? Pues en general, inmovilizado en el centro. Pues inmovilizado y nos explica. Ahora, financiación. Dinerito. Cuenta con 600.000. De recursos propios, ¿no? Entonces, financiación propia vamos a tener. ¿Y ajena? ¿Algún préstamo por ahí? A ver, no nos dicen el préstamo, simplemente nos dice que tiene unos gastos financieros. Pues eso será porque tiene un préstamo. Pues financiación ajena. Y ahora ya el resto de cosas que nos hayan dicho, tengo una factura de no sé cuánto. Gastos de gestión. Gasto de gestión, Tributos. tributos, Costes también.
transporte, Servicio exterior. servicios exteriores. ¿Alguna cosilla más? A ver, que veamos el enunciado. Servicio exterior, transporte, otros gastos de gestión, personal, el capital, eso ya lo hemos puesto, servicio exterior y transporte, nos está preguntando cómo va. Pues ya está, ya no tenemos más cosas. ¿Vale? ¿Correcto? Dice, bueno, pues entonces ya sabemos que tenemos que valorar lo que nos cuesta producir los armarios normales y armarios lacados en este mes. Y para eso hay que valorar teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Si a lo largo del ejercicio nos dijera, imaginar, armarios normales, tanto de madera para uno, tanto para otro, material de lacado, tanto para uno, tanto para otro, los trabajadores, tanto para uno y tanto para otro, nada más que habría que hacer una suma, tantos euros. Pero ¿qué problema vamos a tener? Vamos a tener este problema. El problema que tenemos es este, que ahora que ya hemos hecho la lista, habrá algunos costes que sí lo sepa identificar con el producto. Pero en cuanto tenga costes que no sepa cuánto le corresponde al producto, por ejemplo, ¿os dicen los trabajadores cuánto se dedican a hacer armarios normales y a hacer armarios lacados? Sí. A ver. Venga, que veamos, a ver qué pasa ahí, por qué vamos a liar la que vamos a liar. Porque si os dais cuenta, veis que yo tengo los trabajadores en el centro de compra, tengo los trabajadores que hacen la función de comprar, tengo los trabajadores que hacen la función de administrar, mantener, pero no me dice de eso cuánto hacen los armarios. ¿Vale? Entonces, la información de la que me puedo fiar es los trabajadores qué función hacen en la empresa. Y por eso, ¿qué es lo que se ha decidido con este método? Dice que primero se lo llevemos ¿dónde? A los centros. ¿Vale? Los que no sepa identificar, lo vamos llevando a los centros. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Vamos a coger nuestra hoja y empezamos. Ya tenemos eso, una visión. Este ejercicio, ya os digo que es facilito. Y vamos a empezar, yo lo voy a hacer como el año pasado por si hace lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer nuestra hoja de clasificación. Y entonces lo vamos a copiar. A ver cómo lo copio yo. Os digo lo que tenéis que copiar. A ver. Si hace como el año pasado, ahora voy a quitaros esto. La quitaba. No me lo he quitado, porque no me hace caso. Pero porque No le he quitado nada. creo que sabía cómo quitado. Ah, bueno, ahora. Venga. Ahora sí. Mirad. Lo que hace, se puede poner este cuadro como se quiera. ¿Por qué? Porque la contabilidad de coste, a diferencia de la contabilidad financiera, no está sujeta a unas normas. Entonces se puede poner como se quiera. Entonces lo que hacen es un cuadro en el que dice, a ver, si yo tengo que seguir y tengo que coger los costes por naturaleza, primero te voy a decir, ¿veis? Lo que dice la financiera. Después los costes por naturaleza y cómo dice nuestro esquema que los necesitamos separados como los directos de los indirectos, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer, este cuadro de clasificación es este primer paso. Cojo los costes por naturaleza, ¿vale? Cogemos los costes por naturaleza que se obtienen a partir de los gastos y vamos a separar lo que son directos de lo que son indirectos. Con la cosa de los que son directos, porque lo sé cómo identificarlo con armarios, pero los que son indirectos son porque me dan la información por los centros, ¿vale? Pues venga, vamos allá, copiar esa estructura vosotros. No, copiarla, copiar. Concepto, euro, los colores que queráis.
¿Cómo va? En ese pone gastos por naturaleza. El otro costes por naturaleza. Lo tengo escrito. Todo esto ya, esto lo tengo aquí. Lo tengo sobre ya. Esto tengo aquí. Vale, entonces, directamente empezar con esto. Directamente empezar con lo que te damos. Punto. Entera he dicho, espérate, que aquí voy a ir con la información. Sumarte la de esta, no tengo que Yo las gráficas no sirven para eso. Las tablas, sí, a ver qué pasa. Eso es un punto. Eso de la- Después no lo vamos a intentar. Donde veo que se hace bien, por texto, silencio, diferencia de incorporación. A ver, las informaciones. Esto se hace. Se ve y se hace combinar y juntar. Pero lo tienes que haber puesto bien. ¿Vale? Combinar y juntar. Aquí vamos a ver esto, esto es más. Muchas gracias. Chico, ¿lo tienen? Sí. Voy a cambiar yo el color porque lo veis muy oscuro eso. Ahí. Yo aquí en la aquí lo veo yo clarito, pero vosotros ahí yo lo veo. Vale. Bueno, pues entonces, mirad, como ya tenemos hecho nosotros nuestra idea, pues yo ya voy a poner las cantidades, los materiales se ponen al final. Entonces vamos a poner. Aquí sería gasto de personal. Pues aquí pongo coste de personal. ¿Vale? Todo esto se supone que de este tipo de ejercicio lo vais a hacer, estamos siguiendo estos pasos, ya os digo, como el año pasado. Ahora teníamos el inmovilizado, que la forma de valorarlo era, ¿veis? Siguiente, esto acabamos de poner los trabajadores, gasto de personal. El inmovilizado, que la forma de valorarlo era si era nuestra amortización y si no alquiler, pues como dice que hay amortización, pues amortización del inmovilizado. Y aquí por lo mismo.
Siguiente, pues mirad, después de la amortización viene la financiación propia y la financiación ajena. Vale, y os digo. Que la financiación propia se valoraba como coste de oportunidad o remuneración de los recursos propios, porque el dinero nos hace falta, lo utilizamos, ¿vale? Pero no nos tenemos ahí ningún gasto, ¿vale? Con lo cual, eso siempre es así. Tenemos, por un lado, la financiación ajena, que son los gastos financieros. Y por otro lado, aquí pondremos coste financiero, que serían los intereses. Y luego tenemos el coste de oportunidad, que lo tenemos que explicar por remuneración de los recursos propios. ¿Vale? Que ese aquí va a ser 0. ¿Cómo hace para...? Voy a ponerlo debajo. Mira, se coge la tecla Alt. Bueno, tenéis dos opciones, ¿vale? Escribirlo entero. Sí. Y cuando lo escribáis entero, como he hecho yo aquí, ¿veis? Le dais ajustar al texto. Y entonces ya se coloca. Mira, aquí arriba, es que aquí creo que te viene un icono diferente en tu web. Ah, ok. A ver. Vale. Bueno, pues entonces, mirad, ya llevamos los trabajadores, el inmovilizado, la financiación. Ahora vamos con los varios. Gastos de gestión, tributos, transportes, pues eso. Está bien. Gastos de gestión, tributos, transportes, servicios exteriores. Y el coste de oportunidad, por lo menos, no sería gasto. No, no hay. No. Son los dos costes. Es solo coste. Vale. Vale. Y ya está. Aquí en lugar de gasto de gestión ponemos coste de gestión. Y lo otro ya se puede poner como tributos, transporte y servicios exteriores. Bueno, pues venga. Mirad, empezaríamos por el primero. Las explicaciones tenemos que ver si es gasto igual que el coste y en el caso de que no habrá diferencia de incorporación. Mirad, la diferencia de incorporación se va a calcular como el coste menos el gasto. Es decir, ponemos más lo que ponga en esta casilla menos lo que ponga en esta otra. ¿Vale? Repito. Tenemos que poner más. Cuando se va a hacer una operación hay que poner un signo. O el más, o el igual, o el menos, pues más. Es decir, lo que vaya a poner aquí, que es el coste, menos lo que vaya a poner aquí, que es el gasto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo aquí fuese, ya lo tengo introducida esa fórmula. Si aquí pongo 1000 y aquí pongo 1000, pues la diferencia es 0. Pero si el gasto fuese 1500, ¿veis? Pues la diferencia es 500, que es más grande el de allí, que el de aquí. Pues entonces ya tenemos la fórmula. Y como esto va a ser siempre igual, lo que hacéis es que, mirad, flechita negra, doble clic. Y ya se ha copiado ahí por abajo. Ahí, arrastrar, o lo arrastráis así, que es lo mismo. Vale. Bueno, mirad, nos ha quedado por anotar una cosa, que normalmente se pone aquí stock. Este profesor no sé cómo lo va a hacer, el año pasado lo hizo así. Algo parecido quizá que sea. Consumo de madera y consumo
de material de la CAM, ¿no? Bueno, pues ahora de lo que se trata, ya os he dicho que es únicamente de valorar el gasto, si es igual que el coste, y hacer la explicación, ¿no? Por ejemplo, a ver, el gasto de personal, vamos a mirar. El gasto de personal nos decía la contabilidad financiera que era 356.000 euros. ¿Y la de coste qué nos dice? Pues mira, la de coste simplemente nos decía el gasto de personal que se va a repartir a los centros en función del número de trabajadores. Por lo tanto, ahora pensamos, ¿cuál es el gasto? 356.000. ¿Y cuál es el coste? 356.000. No va a haber diferencia entre una y otra. Nos tenemos que preguntar ahora, ¿directo o indirecto? ¿Sabemos de esos 356.000 cuánto para los armarios lacados y cuánto para los normales? No, por lo tanto, indirecto. Al ser indirecto, vamos a adelantar trabajo, porque si es indirecto, ¿qué tengo que hacer según el esquema que habíamos puesto ahí? Dice, la solución, cuando no lo sé repartir, es que se lo lleve a los centros. ¿Vale? Pues entonces, mirar cómo vamos a hacer eso. Nos venimos a esta tabla y ponemos gasto 356.000. Coste 356.000. ¿Vale? Si queréis que se vea el punto o algo, mira, le dais aquí. Ya. Y si no, luego lo decimos. 356.000 es el gasto, 356.000 es el coste. Y ahora, como estamos aprendiendo, vamos a anotar todo. Como no tenemos un papel, pues nos venimos aquí y vuestro profesor a esta hoja la suele llamar operación. Y es donde vamos explicando todo. Entonces ponemos aquí, en cuanto al coste de personal. ¿Vale? Pues vamos a ver. No hay diferencia de incorporación. Porque gasto y coste coinciden. El enunciado no nos da información de cómo trabajan los trabajadores de la empresa para cada uno de los dos tipos de armario. Por lo tanto, este coste es indirecto. Es decir, no se identifica de forma clara con los armarios producidos. Entonces, se reparte a los centros en función del número de trabajadores que tiene cada uno. Y vamos a hacer para que Esta vez le he dado intro. Simplemente le he dado.
Bueno, pues entonces mirad. Una vez que lo tengamos eso, a ver, una vez que tengamos eso, armario no. ¿Qué nos dice el enunciado? Pues nos va diciendo los centros que tenemos, ¿veis que están negritos? Las funciones que se hacen en los centros. Aglomerado, laminado, cortado, fabricación y montaje, lacado. ¿Qué más centros tenemos? Están en negrito. Compras, ventas, administración y mantenimiento, ¿no? Y veis que entre paréntesis ponen los trabajadores de cada uno. Pues precisamente eso vamos a hacer y vamos adelantando, ¿vale? Entonces ponemos ahí. Voy a sacarlo aquí. Los centros que serían aglomerado, laminado y cortado. ¿Qué más? Fabricación y montaje. Lacado. Compras. Venta. Administración. Mantenimiento. Y total. Vamos a poner el número de trabajadores. Y ahora ya calcularemos el coste de persona. Vale, entonces ahora vamos copiando del enunciado los trabajadores que hay. En aglomerado pone entre paréntesis que hay 25. En laminado pone que hay 30. En montaje 55. En lacado pone que hay 15. En compra dice que hay 18. En venta dice que hay 10. En administración otros 10. Y en mantenimiento 15. ¿Vale? Bueno, pues entonces mirad. Vamos a poner los totales. ¿Cómo calculamos este total? Mirad, tenéis aquí autosuma. Si le dais aquí a autosuma, ¿veis aquí arriba? Os selecciona eso. Dice que hay en total 178 trabajadores. Y aquí podemos anotar que en total, ¿cuál era el coste? 356.000 euros, ¿no?
El coste, 356.000 euros. Bueno, ¿cómo repartí estos 356.000 entre 178 trabajadores? Lo voy a poner yo aquí en este recuadrito. O sea, si yo cojo más 356.000 euros y se los divido a los 178 trabajadores, ¿eso cuánto da? 2.000, que sería euros cada trabajador. ¿Vale? ¿Veis cómo he hecho ese 2.000? Que sería, ponemos más 356.000, que es total, dividido en 378, sale a... Me da error de valor por el símbolo. ¿Por qué símbolo? El- No, pero esto fuera, lo tengo que poner aparte. O sea, tú haces el cálculo, ¿vale? Yo hago esto dividido esto, igual, intro. Y ahora en la casilla de al lado pone euros cada trabajador. Ah, por el símbolo del euro que lo has puesto tú a mano euro, ¿no? Vale. Yo no lo he puesto a mano. Si lo pones euro es que no es. Le he dado aquí, moneda y se pone. Porque si no, lo ve como texto, ¿sabes? Sí. Y ahora le quitan los decimales, reducir decimales. Venga, decirme cómo va y la Excel, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Que claro, si no sabemos manejar Excel, tenemos que aprender. Pero en cuanto aprendamos, es mucho mejor. Ahora, Sí. vale, pues entonces dice, ¿cuánto le reparto entonces aglomerado? Dice, ¿cuántos trabajadores hay? 25, ¿no? A 2.000 cada uno, pues mirar, ponemos así para que sea más rápido. Ponemos más 2.000, lo pondría por, y en lugar de escribir 25, señalamos la casilla de arriba. ¿Vale? ¿Y qué ha dado eso? 50.000. Bueno, pues ahora, en lugar de tener que escribir la siguiente, nos situamos aquí, crucecilla negra, y arrastramos. ¿Vale? Comprobamos que ha hecho bien el reparto, porque si ves ya ahí abajo, la suma de lo que tenemos señalado, ¿cuánto es? 356.000. Pues lo hemos repartido estupendamente. Ha escrito 25. De hecho, señalar de todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? 356.000, pues se suma 356.000. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Ojalá. Ya tenemos el primero. Esto es lo que tenemos que hacer en el caso de que nos encontremos un coste indirecto, porque nos va a hacer falta la información separada por centro. Seguimos nuestra hoja de clasificación. Ahora viene la amortización del inmovilizado. ¿Qué sabemos de la amortización del inmovilizado? A ver, nos vamos al enunciado y en el enunciado tenemos que la contabilidad financiera nos dice 2.400, que es el gasto. Pero la contabilidad de coste, ¿qué nos dice? Nos dice algo, porque si no nos dice algo, nos quedamos con eso igual y ya está. Pero nos dice, oye, que la tenemos que calcular de esta forma, por lo tanto no va a coincidir. Si no coincide, habrá diferencia de incorporación. Pues al ataque. Eso nos está complicando la cosa. Pues ponemos en las operaciones la explicación. ¿Vale? Esto era en cuanto al coste personal, ahora ponemos en cuanto a la amortización. Para la contabilidad financiera, el gasto es lo que pone en el enunciado, 2.400 creo que era, ¿no? 2.400.
Sin embargo, para la contabilidad de costes, se va a aplicar otro criterio y seguramente tendremos diferencias de incorporación. Lo voy a buscar para tenerlo que mano. Le voy a dar un insertar de esto que dábamos ahí también en econometría. Captura, recorte de pantalla y voy a copiar lo que dice el enunciado aquí para que lo tengamos. Guadalupe, ¿has visto cómo se hace eso? ¿Tienes abierto el enunciado? Sí. Entonces, si lo tienes abierto, pues tomo un socorrido para que lo tengas todo ahí cuando vayas a estudiar, que sepa de dónde ha salido, porque al final todo lo hacemos de una manera o de otra porque sale del enunciado, ¿vale? Lo mismo cuando estudié que sepáis de dónde ha salido. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, vamos a preparar ya, porque veis que nos lo está diciendo separado por centro. Pues mira, voy a coger esto de aquí. Lo voy a copiar. Me va a hacer falta la unidad de obra. Unidad de obra es, que sepáis, base de reparto de los costes del centro. Medida de actividad del centro. U punto, U punto. Número de unidad de obra. Y ahora ya vamos a poner coste de amortización. Sí. Copiar la tabla directamente. Si le he dado aquí a copiar, he hecho control C, control V y ahora ya luego le he dado todos los bordes. Bueno, pues mirad, la amortización, dice, se determina para el centro de fabricación y montaje de una manera y para el resto de centros de transformación de otra. Mirad, estos que están aquí, mirad, señalar aquí, combinar y centrar, estos son los centros de transformación. Que es lo mismo o producción. ¿Vale? Los centros de transformación o producción, que son los centros que producen lo del proceso productivo, ¿vale? Este compra, ¿lo seleccionas así? Ah, bueno, ya lo has hecho combinar y centrar. No. Selecciona y le das a combinar y centrar. Es que no combinar y centrar, pero que tiene que ser. Sí, sí, lo que tienes que
Vale, pues entonces, como tengo que hacer es ver cuál es la unidad de obra, cuando tenga el número, lo multiplico por 0,1 para fabricación y montaje y en el resto por 0,001, ¿vale? Bueno, pues entonces, vale, este es un paso difícil porque requiere que conozcamos el proceso productivo, ¿eh? Entonces, os espero. Vale, tener en cuenta que como estos son sucesivas fases de reparto, hay cientos y cientos de formas de repartir. Cuanto más practiquemos mejor para que en el examen no haya ninguna diferente, ¿eh? Pero muchísimas formas de repartir. Esta de función de los trabajadores que hemos hecho para el personal suele ser, y esta de la unidad de obra también. Vale. Pues vamos a buscar en el enunciado las unidades de obra, ¿vale? Nos vamos al enunciado, a ver, ¿qué sabemos del centro de aglomerado? Creo que estaban las unidades de obra aquí. La unidad de obra del centro de compra, esa no me hace falta, es kilo de materia prima comprada. Y la de aglomerado, kilos de madera aglomerada. Pues lo tengo. Esa ya la tengo. Unidad de obra que es forma de repartir. ¿Vale? Necesita más recursos. ¿Cuántos más kilos de madera aglomerada? Venga, voy al enunciado a ver cuál es la unidad de obra de laminado y cortado. Pues pone aquí, la sección de laminado cortado y lacado toman como unidad de obra los tablones y armarios respectivamente. Pues esto es número de tablones y esta es lacado, número de armarios. Y me falta fabricación y montaje, que si nos vamos al enunciado, mirarlo, pone aquí. Fabricación y montaje ha producido 18.500 horas máquina. Pues eso es. Medida de actividad, pues sería horas máquina. Ya lo podemos anotar aquí, 18.500, que esa no la da. Venga, os espero aquí. La unidad de obra es esta, porque lo hemos buscado tranquilamente en el enunciado. Kilogramos de madera aglomerada, número de tablones, horas máquinas, número de armario. Vale, entonces ahora tenemos que hacer un cálculo de esas cosas. Entonces ponemos ahí una nota. Para calcular el número de unidades de obra se requiere conocer el proceso productivo. Y entonces leer con atención el enunciado. Porque ahí tiene que estar tu puesto. Pues vamos a pensar. Mirad, ¿qué sabemos? Proceso productivo, os dije que era esto de aquí, ¿eh? Lo vamos a leer y ahora cada uno que piense cómo calcula los kilos de madera aglomerada es lo primero que vamos a pensar. Dice, el proceso productivo se inicia con el tratamiento de la madera en la sección de aglomerado, dando lugar a la madera aglomerada que sirve de base de fabricación de los armarios. Dicha madera aglomerada pasa inmediatamente a la sección de laminado y cortado, que se obtienen los tablones de madera aglomerada de un mismo grosor. Se conoce que cada tablón se obtiene a partir de 7 kilos de madera. ¿Vale? O sea que si yo hiciese un tablón, ¿cuánta madera aglomerada necesito? 7. Si hago 2 tablones, necesito 14, ¿vale? 7 por 2 y así sucesivamente. Seguimos. En una segunda fase, los tablones pasan por el taller de fabricación y montaje, que hay 55 trabajadores donde se elaboran los dos tipos de armarios. Y mientras los armarios normales se venden tal y como salen de este centro, los armarios tipo lacado se tratan en la sección de lacado antes de ser vendidos. Vale. Mejor será que nos cuenten algo más en el enunciado, porque ¿qué nos haría falta saber
para saber cuánta madera voy a utilizar. ¿Qué información os está faltando? Así, un tablón lleva 7 kilos, ¿qué es lo que os falta? El número de tablones. Perfecto. ¿Veis? Pues aquí está otro trocito que tengo que leer, la fabricación del periodo, que dice, durante el mes objeto de estudio se han fabricado 30.000 armarios lacados, para los que se ha consumido 60.000 tablones y 25.000 armarios normales, consumiéndose para esto 40.000 tablones. Además, los 5.000 armarios pendientes, los lacados, solamente le faltaba lacarlo, se han terminado y entonces hemos hecho de armarios lacados 35.000, los 30.000 de antes más eso, pero eso no llevaban madera, ¿vale? Por lo tanto, a ver cómo me calculáis los kilos de madera. Venga, venga. Hacerlo separado, porque luego nos va a hacer falta esa información separada. Hacerme cuánto hacen falta para los armarios normales, cuánto para los lacados y luego hacemos la suma. Mucho se ha comprobado, ¿no? Al revés lo vuelto. ¿Vale? Si necesitamos 60.000 tablones para estos armarios y cada uno 7 kilos, pues 7 por 60.000 y este 7 por 40.000. La suma, 700.000 tablones, ¿vale? Entonces lo ponemos ahí o lo enlazamos más y copiamos este por si luego queremos modificar. Con lo cual, laminado y cortado ya lo tenemos. Número de tablones, ¿cuántos hemos dicho que hay? 60.000 más 40.000, los 100.000. Y ahora, en el centro de lacado, ¿cuántos armarios hemos lacado? A ver, si leemos el enunciado, nos lo decía aquí bien claro, ¿eh? Nos dice, teníamos 30.000 armarios, pero como luego hemos terminado, el montante total de unidades lacadas son 35.000. Pues 35.000.
Pues lo tenemos. Pues, como lo que estamos haciendo esto es para calcular esta amortización, ¿vale? ¿Cómo dice que lo calculemos? Dice 0,1 por cada unidad de obra del centro de fabricación y montaje. Y lo otro 0,001. O sea que tendré que hacer aquí en aglomerado 0,001 por 700.000. En laminado y cortado, lo mismo por arrastre. ¿Cuál es el que cambia? Fabricación y montaje. Ponemos 0,001 por 100.000. Y en fabricación y montaje dice 0,1 por esto. Y en lacado, pues como los demás, 0,001 por esto. Y pues nos situamos en total y hacemos autosuma y nos sale 2.685. Correcto, ¿no? Vale, pues mirad, nos venimos aquí. Hoja de clasificación. Amortización del inmovilizado. Dice la financiera 2.400. ¿Y a nosotros cuánto nos ha salido? 2.685. ¿Veis que sí hay diferencia? La financiera decía 2.400 y a nosotros nos acaba de salir 2.685. Hay una diferencia que vamos a escribir ahí lo que es. ¿Veis que es más grande? La de coste, ¿no? Por eso se llama coste incorporado. La diferencia de incorporación que nos ha salido, coste incorporable. O sea, la contabilidad financiera dice 2.400 y la de coste incorpora 285 más. Bueno, cuidado que no estamos poniendo que eso como es. Coste indirecto y coste indirecto. Bien, ¿lo tenemos? Ahora que vienen los gastos financieros. Bueno, como lo vamos a explicar todo, nos ponemos aquí. En cuanto a los costes financieros. Vale. La valoración de la financiación ajena y tanto la contabilidad financiera como la de costes dicen ¿vale? La financiera es la única que dice, la de costes no dice nada, pues son 26.600 euros. Entonces, no hay diferencia de incorporación. La esta del euro. Está en la E y se saca con ALGR.
En la ficha que me has pasado pone profesor Edilberto. Sí. Claro, y entonces bueno, yo llamaría que no. El nombre del tío. Yo te domino un poquito. La ficha es igualita. Pero vamos, lo que os ha contado es porque será lo que se sabe. Es que no puedo creer, ¿no? Hombre, y teniendo estos manuales no podéis hacer los costes de otra manera que no sean esos. Yo se llama. En la bibliografía pone cómo se hacen, como en el libro, como lo estoy haciendo yo. José María Guerrero. Eso. Ujú. Bueno, seguimos con esto. Vale, ahora, ¿veis? Lo tengo muy fácil aquí. Me vengo aquí a la hoja de clasificación. Y entonces pongo gasto financiero, 26.600. El total de coste, 26.600. ¿Vale? Y ahora tenemos que pensar si es directo o es indirecto. ¿Vale? Lo vamos a pensar aquí en las operaciones y lo explicamos. Venga. Vale. Este coste será directo o indirecto. A ver qué os parece a vosotros. ¿Sabemos de esos 26.600 cuántos son para los armarios normales y los lacados? No, pues entonces, ¿cómo es? ¿Vale? Es un coste indirecto porque no se identifica, en este caso no nos lo dice el enunciado nada de eso, de forma clara, directa, sencilla y evidente con los armarios. Y además, este hombre no se puede salir y los repetidores, ¿qué? La gente repetidora Claro. tendrá que dar lo mismo, no pueden dar otra cosa. Me digo yo que le ha preguntado unas pautas para que me va a dar lo que él quiere. Vale, entonces, una vez que sea coste indirecto, ¿qué nos pasa? Que si es coste indirecto, ¿qué tenemos que hacer con ello? Como es coste indirecto, tengo que saber cómo se reparte a los centros. ¿Vale? Cómo se reparte a los centros. ¿Y qué dice el enunciado? Bueno, pues mirad, el enunciado no dice nada más de los costes financieros, ¿vale? Entonces os pregunto yo, ¿la financiación, el dinero, hace falta para algo en particular o para todo en general? Más bien para todo. Si no te dicen, no te vas a inventar tú, oye, esto me ha hecho falta para comprar un coche del centro de compras o una máquina. Entonces, si no te dicen nada, es que se necesita para algo en general. Entonces, se va a localizar en un centro que tenga una función general para la empresa, que en este caso sería el de administración. ¿Vale? Pues entonces eso lo explicamos. En el examen no hay que explicar porque eso ya es obvio. Lo obvio es, si fuese necesario para comprar el dinero, yo lo llevaría al centro de compras. Si es necesario para producir en el centro de lacado, pues lo llevaría al centro de lacado. Y si no sé para qué es necesario, digo que es necesario para todo. Entonces se localiza en un centro que luego trabaja para todo, que ese suele ser administración o financiación, ya veréis. Un centro que no es principal, ¿vale? Pues ponemos ahí que debemos localizarlo en el centro de administración. Pues este centro es el que trabaja para todos los centros. ¿Vale?
los recursos ajenos o la financiación ajena es necesaria para la empresa en general. Y por eso lo llevamos a el centro de administración, que se lo repartirá a los otros centros según su unidad de obra. Venga, hasta luego. ¿Vale? Y por entre paréntesis, en el reparto secundario. ¿Vale? Esto estamos aprendiendo, lo anotamos todo, porque si no, luego no sabéis por qué hacemos las cosas, pero en el examen eso no hay que anotar. Si no, nos tenemos que tirar ahí. La tabla tú lo vas haciendo, pum, pum, pum. Vuestro profesor, si es como es en ese, en la casilla B, la operación que habéis hecho. Hay que hacer explicaciones en esta hoja de operaciones, hay que hacerlo, pero no tanto. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí y eso ya lo hemos hecho. 26.600 y ¿qué nos falta? Decir que es indirecto. Va. Siguiente, el coste de oportunidad por remuneración de los recursos propios. Bueno, pues eso es muy importante explicarlo porque eso es una diferencia de incorporación. Y esto sí, hay veces que lo pide expresamente en el examen. Calcula y comenta la diferencia de incorporación. Ya tenemos una en la amortización y esta es otra que siempre es, lo tenemos que escribir, pero siempre es lo mismo, porque esto es teoría, dice. En cuanto al coste de oportunidad por remuneración de los recursos propios. Es una diferencia de incorporación. No hay gasto, pero hay costo. Los recursos propios son necesarios y se valoran como lo que se deja de percibir por no tenerlos invertidos en el mercado de capitales. Venga. Venga. Hasta luego. Vale. Entonces, como los recursos propios son, a ver, ¿qué decía el enunciado de los recursos propios? Aquí lo tenéis. La empresa dispone de un capital propio de 600.000 euros. Y si lo tuviera invertido en el mercado de capital, le daría un 12% de interés anual. Pues ya lo podemos calcular lo que estamos dejando de percibir. Con mucho cuidado, porque el 12% es anual y nuestro periodo, ¿cuál era? Un mes. Como los recursos propios son 600.000 euros. Y el tipo de interés del mercado es del 12% anual. Esto ya no hace falta en el examen escribirlo porque eso está en el enunciado. Se pone la cantidad y ya está.
el coste de oportunidad para este mes se calcula como el 12% de 600.000 dividido entre 12 meses. Ya, pues el igual es la primera aquí. Más 0,12 por 600, 1, 2, 3, dividido 12. Bueno, nos ha dado 6.000 euros al mes. Entonces, ¿este coste cómo os parece? ¿Directo o indirecto? ¿Sabemos cuánto se ha necesitado para los armarios normales y para los lacados? De ese dinero, ¿cuánto ha sido para uno y para otro? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Mitad para cada uno o qué? ¿Os dice algo el enunciado? ¿Sabemos cuánto para cada tipo de armario? No nos dice más el ejercicio que esto que hemos leído. Entonces no sabemos cuánto para los armarios normales y cuánto para los armarios lacados. Por lo tanto, ¿cómo sería el coste? Pues Indirecto. ¿Vale? Una vez que sea indirecto, es un dinero que ha hecho falta para alguna función en particular de la empresa o para todo en general. ¿El dinero para qué cree que ha hecho falta? ¿Solo para comprar? ¿Solo para producir? ¿Solo para vender? Para todo. Por lo tanto, el razonamiento que hacemos ahora es igual que el que hemos hecho con los costes financieros, ¿vale? Entonces es un coste indirecto que se localizará en el centro de administración. Pues entonces nos venimos aquí a la hoja de clasificación y ponemos gasto no hay, pero el coste era 6.000 y es un coste indirecto. ¿Vale? porque pone un cero. Porque no es gasto. Claro, no nos supone ninguna adquisición. Los intereses del préstamo sí que se lo tenemos que pagar al banco, pero esto. Entonces, venimos ahora aquí a los otros gastos de gestión. Mirad, de eso sabemos nada más que esto. Los gastos de gestión son 100.000 y esto lo dice la financiera. ¿Qué nos dice la de costa al respecto? Dice, lo único que nos dice es que los gastos de gestión se van a repartir de esta manera, pero no nos dice que sea otro importe, ¿vale? Por lo tanto, gasto 100.000, coste 100.000. Pues vamos allá. Ponemos gasto de gestión 100.000. Coste 100.000. No hay diferencia. ¿Qué nos va a parecer, directo o indirecto? ¿Sabemos cuánto para cada uno? Dice, no, mira lo que dice. Dice cómo se reparte a los armarios, no. ¿A qué? A los centros. ¿Veis? Los gastos de gestión se distribuyen de esta manera. Entonces, sería indirecto. Y lo vamos a explicar aquí. Ponemos aquí 100.000 y en las operaciones ponemos en cuanto a los costes
de gestión. Y entonces voy a copiar eso para tenerlo. No me acuerdo si eso es lo último que tengo abierto. Pues mirad, vamos a copiar este cuadrito de los centros del gasto de personal mejor. Y el número de trabajo. Vamos a copiar todo esto del personal. Ahora ya borramos. Y vamos a poner aquí la definición, os la puse el otro día, la vamos a leer. Mira, os expliqué que teníamos los centros principales, que son los que compran, producen y venden, y tenemos los centros no principales, que pueden ser auxiliares y complementarios. Y que los complementarios son los que trabajan para centros que no sean solo principales, ¿vale? Pues entonces, vamos a ver nuestro enunciado para ver cuáles son los centros complementarios. A ver, tenemos el centro de aglomerado, laminado, fabricación y montaje y lacado eran de transformación, trabajan para los productos, entonces son principales. El de compra y el de venta son principales, ¿vale? Pues entonces ahora vamos a hacer así. Hacemos esto, hasta aquí, combinar y centrar. Y estos son centros principales. ¿Vale? Los centros que producen, que eran los de transformación en estos primeros, compran y venden, pues esos son los centros principales. Estos dos son los no principales. Pues ahora vamos a ver si son auxiliares y complementarios. Hemos dicho auxiliares si trabajan solo para principales y complementarios si no trabajan solo para principales. Pues entonces, para eso tenemos que leer el enunciado. Y en el enunciado, ¿qué nos dice de administración y de mantenimiento? Dice que administración le reparte al resto de los centros, pero mantenimiento solo a los de transformación. Entonces, ponemos aquí. El centro de administración trabaja para todos los centros. Entonces, es un centro complementario. En este caso, ¿eh? Y el centro de mantenimiento trabaja solo para los centros de transformación. El centro de transformación es principal. Por lo tanto, es un centro auxiliar. Vale. Ya he dicho que forma de repartir hay muchas. Quiere decir, a estos principales, ¿cuánto le va a dar? Nada, lo suprimo. No le va a dar nada a los principales porque solo le reparte a los complementarios. Ay, espérate. Le reparte a los complementarios a compra y a venta. Es decir, a estos no, a compra no, a estos no, de transformación no, a compras y a ventas sí le va a repartir. A administración también porque es complementario y a mantenimiento no. Pues me quedo con sus trabajadores.
O sea que el total, que son 100.000 euros, aquí ponemos costes de gestión. Costes de gestión, en total son 100.000 euros. Y se lo reparte a los trabajadores de esos 3 centros. Compras, ventas y el complementario, que es solo administración. No, porque lo pone aquí. O sea, nosotros obedecemos órdenes. Dice, repárteselo a los complementarios, que son la administración, a compra y a venta. ¿Cómo se lo reparto? En función del número de trabajadores. Te podría haber dicho un porcentaje, el doble a uno que al otro, la forma de repartir. Pues si estos 100.000 se los repartimos a los 38, ¿a cuánto cabe cada uno? Pues hacemos la operación, pues igual que hicimos antes. Ponemos 100.000 dividido entre 38, pues nos sale a 2.631, porque los costes de gestión eran 100.000, que los decía el enunciado. Pues esto nos sale 2.631,58 euros cada trabajador. Eso lo tengo que dar a cada trabajador. Vale, entonces, como es con decimales, es mejor que lo enlacéis, ¿vale? Con lo cual, mirad, os voy a enseñar cómo tenéis que hacer. Vamos a poner más y sería 18 por eso, 10 por eso, 10 por eso, ¿no? Vale. Entonces, 18 que vais cambiando, 18, 10, 10, por este número que está aquí. Y como ese número lo quiero fijo, ¿habéis trabajado con eso del dólar? Le dais a F4 y se pone un dólar delante y detrás de la letra de la celda. Yo, por ejemplo, en mi ordenador, para tener F4, le tengo que dar FN, F4. Y ahora ya arrancamos. ¿Cuál te da la suma? Eso, ¿vale? Porque yo ahora le he dado. Y ahora, desde aquí. Perché non può da. Entonces te da ahí los. Bueno, en casa, ¿cómo vais? Que no me estáis diciendo nada. Mira, yo he hecho esto así. ¿Vale? Le voy a poner decimales. Y ahora pongo crucecita negra y arrastro. He hecho el reparto y si veo aquí la suma, pues me da los 100.000 repartidos de esa manera. ¿Correcto? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No, no. Buena. ¿Qué tal en casa? ¿Habéis podido seguir bien?